Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde. Bueno, por lo menos en esta zona está medio el clima medio complicado. Bueno, les mando saludos a todos. Les agradezco en nombre del Instituto de Formación Legislativa que se hayan, bueno, estén en esta capacitación de transformación digital de los gobiernos locales, que se denomina Consejos Deliberantes Innovadores. Vamos a dar comienzo ya a esta capacitación. Bueno, ahora el número de participantes, yo quería esperar un minutito, estos minutos, porque hubo más de 200 inscriptos, pero bueno, por diferentes motivos seguramente han demorado en conectarse. Bueno, esto va a estar, queda grabado. Bueno, cualquier cosa que necesiten, ya saben, los medios de comunicación con el instituto, nos pueden inscribir, nos pueden escribir al WhatsApp, que ya toda la mayoría recibió este mensaje. Hoy, entre el viernes y hoy, se reenvió también un mail con los módulos, los horarios y la modalidad cómo va a ser para que lo tengan bien presente. Hoy se reenviaron estos mails indicándoles las fechas, cuáles son sincrónicos y cuáles son asincrónicos, todo el programa de esta capacitación. Cualquier duda, lo que necesiten, ya saben que estamos a disposición, que se pueden comunicar por el WhatsApp del instituto o por el mail. Nosotros vamos a estar respondiéndoles. Por ahí está Valeria, también una de mis compañeras del instituto, que es la que está pasando el link el link para la inscripción. Bueno, yo le voy a dar, con esto le voy a dar, lo estoy saludando, no sé si Nicolás Marote está por ahí, que va a hacer la presentación de la Secretaría de Modernización. Nicolás, Nicolás, a ver por dónde está. No sé si no me escucha. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí, no sé, no te escuchábamos, perdón. Listo. Hola Nicolás, ¿cómo Perfecto. estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerles a todos los que están presentes. De ahí ya vamos viendo que se van sumando algunos participantes. Arrancamos lo más puntual posible también en este sentido, porque entendemos que algunos tienen otros compromisos y en algunos casos otros también están de sesión ahora más tarde. Así que la idea es que en los módulos que vayamos realizando en estos 4 encuentros que vamos a realizar sean lo más expeditivos posibles, pero sin tampoco decaer en la formación, ¿no? Como bien les contó Ivana, hace poco recibieron ustedes el programa, que ahí les mostraban los módulos. Uno de esos módulos, que es la parte normativa, se les va a estar brindando eh, en modo asincrónico, es decir, van a tener la clase disponible en el día y horario que habíamos acordado, que en este caso va a ser el 9 de junio, que va a ser el módulo 3, que es la seguridad normativa y el cambio cultural. En ese sentido, ahí lo va a estar brindando el secretario de la Cámara de Senadores, Sergio Avero, de manera asincrónica, es decir, ustedes van a tener el video disponible y la idea es ahí, antes de alcanzar el cuarto módulo, eh, tener algún intercambio previo a ese inicio de clase sobre lo visto en ese módulo y después empezar a acompañar el proceso de cambio de normativas o actualizaciones en algunos casos. En este primer módulo lo que vamos a encontrar son los fundamentos de la transformación digital. Eso, la idea de esta primera clase es a modo de introducción para que puedan un poco empezar a empaparse aquellos que no han podido anteriormente en el proceso de gestión que llevan adelante involucrarse en esto. Sé que hay algunos municipios que ya están un poco más avanzados en esta temática, pero la idea de acá, de esta clase de hoy, es, es iniciar con introducción a la digitalización y despapelización.
el impacto de la tecnología en la gestión administrativa y también los beneficios y desafíos de la transición digital. En el día de hoy, la clase va a estar a cargo de el director general de Modernización Administrativa de la provincia, Alejandro Mildenberger, que es Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina, máster en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía en España y maestrado en Negocios Digitales por la Universidad de San Andrés. La duración de la clase de hoy está pensada para que sea una duración de no más de hora y media. La idea es que tampoco sea una clase donde el profesor solamente hable y no haya interacciones, sino que lo puedan hacer a través de los comentarios o interrumpir, mover el micrófono y hacerle algunas consultas, porque la idea es que sea lo más dinámica posible, que ustedes se puedan en esta primera clase por ahí sacar todas las dudas que pueden ir surgiendo. Y para ya dejarlo asentado, para que lo agenden, de todas maneras lo vamos a estar recordando, la próxima clase va a ser el 2 de junio. La idea es que cada 15 días nos vayamos encontrando por esta plataforma. El 2 de junio a las 17 horas nuevamente para arrancar lo que sería el módulo 2, que sería herramientas y tecnologías para la digitalización, que hace poco, en el día del lanzamiento, después del evento, tuvimos una reunión con los concejales y la viceintendenta de Pasa Bilbaso, y justamente estuvimos abordando un poco lo que era el software y hardware para la digitalización de documentos, así que ahí también vamos a poder profundizar un poco. Eso va a estar a cargo también del personal de la Secretaría, y vamos a abordar también lo que es firma digital, toda la que es la parte de implementación y gestión de la firma. Así que, sin más, no sé si ya se encuentra conectado Alejandro, no lo he visto, pero si estás, Alejandro, por favor, avanzá nomás. Te dejamos ahí para que arranques y no robarles más tiempo a la clase. Hola Nico, por acá ando. Hola Ivana, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Somos cerca de 106 personas ya rompiendo la barrera de los 100. Veo poquita gente con cámara, así que a quienes puedan los invito a poder facilitar la cámara, así les veo las caras y nos vamos conociendo. Si bien conmigo van a estar una sola clase, que es esta primera, donde vamos a ver algunos fundamentos de la transformación digital, y voy a compartir con ustedes algunas experiencias y aprendizajes que hemos tenido en el desafío de aplicar una estrategia de transformación digital en el gobierno provincial, pero también acumulando un poco de experiencia de haber acompañado otros procesos de transformación digital en organizaciones públicas y privadas, y por eso también es el motivo de la charla del día de hoy. Así que me sirve conocerlos, ver su cara, su feedback. Los que puedan, los invito a poner la cámara. Y a los que no, bueno, atentos a las preguntas. Como decía Nico, la idea de este encuentro hoy es poder generar con ustedes una conversación lo más interactiva posible. Voy a generar algunos disparadores al inicio para poder contextualizar un poco desde dónde quiero hablar y qué es lo que quienes promovemos la transformación digital estamos viendo que está ocurriendo en el mundo y en la demanda de los ciudadanos, y queremos traducir eso en mejores servicios públicos desde el Estado. Entonces, un poco mi idea es conectar la necesidad que estamos viendo nosotros en el mundo actual, las cosas que están haciendo las personas con la tecnología y cómo el Estado puede empezar a dar respuesta con distintos medios a esas demandas que los ciudadanos les plantean a las empresas como consumidores, pero que a nosotros como Estado nos la plantean como ciudadanos. Y quieren un mismo estándar de respuesta, quieren que estemos un poco al mismo nivel, anticipándonos a los servicios que esperan y demás. Así que yo les voy a contar un poco cómo se puede hacer eso, cuáles son los principales desafíos que uno encuentra en la gestión pública. Enfoqué algunas cuestiones para que lo pensemos desde el rol de los consejos deliberantes, que es de donde la mayoría de ustedes provienen, pero también, ¿por qué no?, para empezar a interpelar al Poder Ejecutivo en demandas y transformaciones del sector público que tan necesarias son en nuestros días y que tan pedidas son por los ciudadanos. Así que los invito a que ante cualquier duda pongan un mensajito en el chat, desbloqueen su micrófono, pregunten. Acá estamos bienvenidos, aceptamos el error, nos equivocamos siempre y aprendemos sobre eso, así que
no se limiten a participar y a opinar. Así generamos este encuentro lo más ameno posible y podemos crecer entre todos. Además, a mí también me interesa siempre aprender de la realidad de otras jurisdicciones y entender qué es lo que está pasando en las comunidades locales, cuáles son los desafíos o los problemas más grandes que ustedes están enfrentando a la hora de llevar a cabo un proceso de transformación digital en sus gobiernos locales. Así que bueno, gracias Nico, gracias Ivana por el espacio y la organización de todo esto. Y sin más preámbulos, les voy a compartir una pequeña presentación que tengo como guía disparadora de la conversación, ¿sí? Yo titulé esta, ¿la estamos viendo todos? Ok, aunque sea de deditos, Sí, sí, reacciones. se ve. Sí. Bueno, muy bien. Yo titulé esta presentación como un paso desde el estado analógico al estado inteligente, ¿no? Hoy en día asistimos todos a conversaciones públicas, noticias, seguramente los hijos o cada uno de nosotros ha tomado contacto con la inteligencia artificial, ya sea a través del WhatsApp, a través de ChatGPT, a través de Gemini, o sea, cualquier dispositivo. Siempre hemos tomado contacto con la inteligencia artificial en estos días y por eso hablo de estado inteligente, ¿sí? No me quiero ir hacia el lado de la inteligencia artificial puramente, pero sino la idea de concebir un estado inteligente como un estado que pueda anticiparse en términos de su capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas. En ese sentido me refiero a estado inteligente. Y planteo como esa dicotomía entre el estado analógico, que es el estado 100% en papel, acostumbrado a procesos lentos y burocráticos, con un estado inteligente que es mucho más rápido, más ágil, más eficiente y que responde de acuerdo a las necesidades de la población. Por eso, la idea es invitarlos a liderar algún proceso de transformación digital desde sus lugares, poniéndolos incómodos y bueno, invitándolos a reflexionar sobre esta nueva tendencia. ¿Qué es lo primero que quiero compartir con ustedes en términos de datos? Les voy a tirar algunos disparadores para que después conversemos, ¿sí? Fíjense este dato curioso que surge de la cantidad de usuarios que había conectado a Internet en 2010. En 2010 nosotros teníamos 1.500 millones de usuarios que usaban y consumían los servicios. 2010, no hace mucho, estábamos recién introduciéndonos a las funcionalidades complejas del mundo de Internet. Nuestro uso era muy básico, muy rudimentario, lo utilizamos para consultar cosas, buscar información y no mucho más que eso. El resto de las tareas eran de modo analógico en la mayoría de los emprendimientos públicos y privados. 2025 ese número se quintuplicó y nosotros estamos hablando de que hoy tenemos más de 5.500 millones de usuarios que están conectados a la red de Internet, que interactúan con el mundo digital, que consumen servicios digitales y que por lo tanto demandan servicios, ya sea analógicos o digitales, con el mismo estándar de calidad. O sea, están demandando hoy servicios al nivel de lo que demandan y encuentran en la nube. Hoy es mucho más fácil conseguir información, hoy es mucho más fácil adquirir productos, servicios, hoy es mucho más fácil hacer gestiones hasta incluso con el banco. Entonces, los ciudadanos, ¿sí?, pero los habitantes del mundo en general, están cada vez más atravesados por la tecnología y ese es un factor que no podemos desconocer y tampoco podemos frenar. El ritmo que está teniendo o el acelerado crecimiento que está teniendo la transformación digital en el mundo es no solo evidente, sino inevitable. No podemos hacer nada contra eso, sino que lo mejor que podemos hacer todas las organizaciones públicas y privadas es entender cómo funciona ese mundo y empezar a anticipar y a generar respuestas que nos permitan acercarnos al estándar de satisfacción que está esperando nuestro cliente o nuestro ciudadano, ¿sí? Fíjense, acá les sumo un par de métricas un poquitito más desagregadas para poder entender mejor de lo que hablo, ¿no? Este es un reporte que, si bien tiene un anito ya, nos sirve para entender el comportamiento que está teniendo la gente que consume Internet. 8 billones es la población, el total de población aproximada en el mundo, ¿sí? Contra ese numerito tenemos que jugar. Fíjense que del total de población en el mundo, 5.61 billones de personas utilizan un dispositivo celular,
¿sí? Estamos hablando de casi el 70% de la población tiene un dispositivo móvil a mano, ¿sí? Miren estas métricas a nivel global, pero extrapolen los números a sus jurisdicciones. Piénsenlo si ustedes quieren a nivel local, la relación es prácticamente directa y proporcional, ¿sí? Podemos decir que el 70% de la población de sus ciudades utiliza teléfonos celulares y está suscrito a algún plan de telefonía, ¿sí? Fíjense la cantidad de habitantes de esos 8 millones, 5 utilizan Internet día a día para sus operaciones cotidianas. O sea, esto quiere decir que durante el transcurso de una jornada diaria de una persona se pasó consumiendo datos o servicios de Internet de alguna manera. Está calculado que más o menos el promedio de horas que una persona consume Internet es de entre 5 y 7 horas. O sea, entre 5 y 7 horas estamos consumiendo servicios de Internet. Fíjense que es gran parte de nuestra vida, es casi un tercio de nuestra vida. Y si descontamos que 8 horas deberíamos descansar, estamos hablando que casi de la mitad del día que nos queda libre la pasamos consumiendo datos de Internet. Y un análisis más desagregado de ese dato indica que el uso principal tiene que ver con actividades que se relacionen con redes sociales, ¿sí? Acá en redes sociales entran no solo las tradicionales que nosotros conocemos, sino también WhatsApp, que es una herramienta de comunicación que seguramente todos los que estamos conectados a este Zoom usamos alguna vez. Esto lo señalo como punto de partida para poder entender no solo la complejidad del mundo, sino el crecimiento de la interacción digital que está teniendo nuestra sociedad. Porque esto que está pasando en el mundo también está pasando localmente y eso está cambiando radicalmente nuestros hábitos de consumo, ¿sí? Fíjense esta otra slide que tengo con algunos cambios que nosotros hemos asistido en los últimos 10 años, le diría, porque no es que tampoco hace tanto que nosotros estamos creciendo en este mundo digital. Por eso les digo lo acelerado de este crecimiento, ¿no? Fíjense que nosotros antes, como hábito de consumo principal para entretenimiento, utilizábamos la televisión. Teníamos el clásico control remoto con el que elegíamos una programación estándar. Los más viejos consultábamos la guía de programación, luego la guía se pasó a formato digital y hoy no existe guía y hoy la programación la definen los usuarios a demanda. Hoy consumimos servicios como Netflix, como Disney, como Max, como cualquier otro servidor de streaming, YouTube, y lo hacemos a demanda. El ciudadano, o en este caso el consumidor de esos servicios, define qué quiere ver, cuándo, y cada uno tiene un historial personalizado de visualizaciones que le permite personalizar su experiencia con el entretenimiento, ¿sí? Eso no solo que pasó hace muy poco, sino que ahora está pasando cada vez más y está revolucionando la forma en la que consumimos entretenimiento en este caso. Lo mismo pasó con el servicio de taxis. Antes había que llamar a la remisera, había que solicitar el móvil, esperar que te llegue, no sabía quién venía, cuánto te iba a cobrar, cuánto valía el servicio. Y hoy Uber, Didi y otras aplicaciones que están en el mercado resuelven ese problema que tenía la gente de transportarse de un lado a otro de manera mucho más efectiva, más segura, con precisión y transparencia sobre lo que se va a cobrar o lo que se va a pagar. ¿Sí? Lo mismo pasa en el mundo de los hoteles. Antes se reservaban los hoteles de manera analógica, llamando por teléfono, teníamos que andar consultando, no sabíamos cómo eran las características del hotel. Y hoy todos usamos Airbnb, Booking, o buscamos en Internet antes de hacer una reserva para saber a dónde nos vamos a alojar y anticipadamente ya sabemos las condiciones que va a tener ese alojamiento, etc. Y lo mismo pasa con el consumo de la información estandarizada. Las viejas bibliotecas donde teníamos que ir a hacer los trabajos prácticos, prácticamente hoy no tienen usuarios, no tienen gente en su interior. Las viejas enciclopedias digitales como el Encarta y hasta el mismo Wikipedia fueron evolucionando y hoy Google es el motor preferido por todos los consumidores para buscar información de cualquier tipo, ¿sí? Fíjense cómo estos estándares de consumo de servicios digitales revolucionaron la forma en la que nosotros, todos nosotros, creamos hábitos. O sea, hoy
Pedimos comida incluso por aplicaciones como Pedido Ya en los lugares donde existe o, como les decía recién, consumimos desde Internet servicios que simplifican nuestra tarea analógica, ¿sí? Entonces, ¿por qué planteo esto al inicio? ¿Cuál es mi principal pregunta que surge luego de ver y apreciar este contexto? Yo lo que digo, si todo a nuestro alrededor ya cambió, ¿por qué el Estado sigue funcionando igual que hace 20 años? ¿O hace 30 años? ¿O hace 40 años? Si nosotros miramos la historia del Estado, como lo conocemos, sus procesos no han cambiado demasiado, ¿sí? ¿Por qué les parece? A ver, alguien que se anime a escribir alguna opinión en el chat, algún comentario, algún desbloqueo de micrófono. Así me tomo un mate mientras tanto. Me parece que Todos, tenemos... hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, sí, claramente. Yo creo que todos los procesos o los procesos de cambio son difíciles, difíciles de llevarlo a cabo. Por lo tanto, nadie quiere tomar el compromiso de cambiar algo porque todo funciona bien de esa manera. Y el que quiere cambiar tiene un plan y los que tienen que recibir ese plan se niegan por ahí a ese proceso. Y entonces dejan y se frustra el tema. Me parece que por Bien. ahí tiene gran parte. ¿Cómo es tu nombre? Julián, de San Julián, Salvador. gracias Julián por tu apreciación. Sí, es muy cierto, un poco esto que vos describís así es ese temor o esa incertidumbre hacia lo desconocido. Ahí hay otras opiniones que tienen que ver la falta de conocimiento, el peso de la burocracia, porque todavía seguimos en la era del papel, falta de preparación, mencionan otros ahí en el chat, falta de capacitación. Sí, evidentemente las respuestas que ustedes están dando son correctas. Y el desafío que tenemos los líderes que estamos a cargo de procesos de cambio en la administración pública es cómo los enfrentamos. O sea, si todos coincidimos en que el Estado sigue funcionando igual que hace antes y el resto de la población cambió sus hábitos de consumo, cambió sus hábitos de interacción con el mundo digital y está planteándole al sector privado mayores servicios, mejores servicios en el entorno digital, ¿qué está pasando con el Estado que se queda en este lugar, que le cuesta avanzar, que no prospera y demás? Y justamente eso es lo que quiero que interpelemos juntos. Justamente eso es lo que quiero que cuestionemos y me gusta esto que ponen acá en el chat. Quiero que nos animemos a salir de la zona de confort y nos animemos a desafiarnos en términos de lo que hacemos nosotros cotidianamente. ¿Alguna opinión más? Ahí vi un micrófono que se desbloqueó. Yo creo que tiene que haber agentes movilizadores que inviten al cambio. No, no sé, tal vez, si no funciona de esa manera, tal vez desde alguna exigencia. Pongo como ejemplo, nosotros antiguamente cobrábamos en efectivo y fue todo un suceso cobrar por on banking, en el cajero automático. Hubo mucha resistencia, pero la exigencia en ese caso hizo que más allá que aquel que le costaba lo intentara, aprendiera y lo hiciera igual. Creo que si está el agente movilizador y está la capacitación, y en estos casos hay ejemplos puntuales de ciudades que ya han avanzado, entiendo que la resistencia debería disminuir. Por eso celebro que desde la legislatura se haga esta capacitación y se invite a más municipios a no solamente a sumarse al cambio, sino a capacitarlos para poder insertarse en el cambio. Excelente reflexión, Jacinta, gracias por tu aporte. Efectivamente es así como decís, siempre son necesarios los agentes movilizadores. Siempre somos necesarios, porque me considero uno, y nuestro laburo es incomodar un poco al Estado, a las personas, a la estructura, a la forma en la que trabajamos cotidianamente. No necesitamos, esto se lo voy a decir desde el principio, no necesitamos estrategias grandilocuentes y complejas. Necesitamos acciones concretas, pasos simples que los podemos empezar a dar nosotros con nuestros hábitos de comunicación.
Nico, perdón que soy autorreferencial en este punto, pero Nico me conoce porque laburamos juntos acá en la Secretaría de Modernización. Mi escritorio tiene solo una bandeja con 3 papelitos. El resto de las cosas acá se dialogan y se tramitan digitalmente. Todo se envía por correo electrónico, se trabaja en formatos colaborativos, usamos el Google Calendar para agendarnos las reuniones, compartimos información vía online y creamos contenido y documentos de manera online. De hecho, esta presentación que estamos haciendo la colaboramos juntos. Yo armé el esqueleto conceptual de lo que quería transmitir, otro equipo le puso diseño, Nico la supervisó y de esa manera construimos hoy el producto que ustedes están consumiendo. Con esto que quiero decirles es que las opciones de transformación digital están al alcance de cada uno de nosotros en nuestra tarea cotidiana y lo que hoy me gustaría que se lleven es una estructura ordenada de qué desafíos existen en materia de transformación digital, muchos de los cuales ya los dijeron, pero los vamos a repasar de a uno. ¿Qué cosas podemos hacer para plantear una estrategia de transformación digital, que sería el segundo punto? Y además, lo que les voy a dejar es un documento que estuve trabajando donde hago una especie de síntesis de las herramientas y cómo ustedes pueden empezar a trabajar esto en el día a día con acciones concretas. Che, si tenés este problema y querés ser digital, esto es lo que tenés que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3. Una especie de guía ordenada para que ustedes puedan implementar también dependiendo de las posibilidades del contexto, porque yo no soy ingenuo a eso y sé que en algunos lugares es más fácil y en otros hay más resistencia. Lo importante es identificar ese punto que está presentando resistencia y desafiarlo, tratar de llevarlo al límite para que se genere ese proceso de cambio que es el que todos necesitamos y, no menos importante, es el que está demandando la ciudadanía. O sea, esto es muy importante. Ya voy a llegar a eso, pero se los quiero dejar ahí como concepto importante. Fíjense que a partir de lo que ustedes fueron diciendo en el chat, las opiniones y las que compartieron al desbloquear su micrófono, cuando uno encara un proceso de transformación digital, siempre se encuentra con estos desafíos. Nosotros, en el proceso de transformación que estamos implementando en el gobierno provincial, también nos enfrentamos con esto. La diferencia es que nos preparamos para esto. Que lo que hicimos fue entender cómo funcionan cada uno de estos detractores, que yo más que detractores les llamo desafíos, porque nos obligan a plantear una estrategia para modificarlos, y los empezamos a trabajar uno a uno dentro de las posibilidades que cada uno tiene, por supuesto. El primer desafío que yo tengo para compartir con ustedes tiene que ver con el desafío de la cultura organizacional, ¿sí? Este les diría que es el más importante de los desafíos que se enfrenta a un proceso de transformación digital. Hay una frase que me la van a escuchar repetir mucho a lo largo de la charla de hoy y después se las voy a dejar al final, y es que la transformación digital no tiene que ver con la incorporación, no tiene que ver solamente con la incorporación de tecnología, sino que tiene que ver más bien con un cambio de la forma de pensar las cosas. Lo que nosotros tenemos que promover cuando hablamos de transformación digital es una nueva manera de pensar el Estado como lo conocemos, ¿sí? Tenemos que empezar a entender que así como cambiaron esos hábitos de consumo en el mundo real de las cosas, el Estado también tiene que hacer lo mismo para no quedarse en el pasado. Entonces, lo primero que surge cuando uno intenta modificar cosas son frases como las que dijeron por ahí, escribieron por ahí, che, esto siempre se hizo así y funciona, ¿para qué los vamos a cambiar? No tiene sentido. Bueno, cuando ustedes escuchen eso, ataquen. O sea, ese es el principal detractor que me está indicando una cultura organizacional que no está entendiendo por dónde viene la cosa. Entonces, hay que hablar con esas personas que dicen, che, esto siempre se hizo así. Hay que entender qué es lo que les preocupa sobre ese proceso de transformación y después hay que enseñar que existen otras formas de hacer las cosas, ¿sí? Y que esas formas de hacer las cosas, esas nuevas formas de hacer las cosas digitales, son siempre más convenientes en términos de costo, son mucho más efectivas en términos de resultados
y sin duda mejoran la experiencia del ciudadano cuando interactúan con el Estado, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, la resistencia al cambio, el cambio cultural se transforma uno a uno, es un debate individual y es un debate también grupal, ¿sí? Nosotros tenemos que enseñar nuevas formas de tramitación en el mundo digital. Tenemos que enseñarle a la gente y darle seguridad de que las herramientas que existen en el mundo digital son tan buenas o mucho más seguras que las analógicas, ¿sí? Esto se conecta con el tercer desafío que yo tengo ahí anotado, que es el de habilidades y capacitación. Ya voy a llegar a ese en un momento. Por otro lado, cuando nosotros pensamos los desafíos de la transformación digital, surge lo primero, surge esto que está acá, no tenemos plata, no podemos implementar ninguna transformación digital porque no podemos pagar el desarrollo de software, porque no podemos contratar a un especialista en tecnología, no podemos. De nuevo, yo entiendo las limitaciones presupuestarias, nosotros en la provincia de Entre Ríos también tenemos esa limitación presupuestaria, pero ante la crisis surge la creatividad y la oportunidad. Y así es que uno tiene que empezar a indagar soluciones de bajo costo que hayan implementado otras jurisdicciones, ¿sí? Jacinta lo decía muy bien, si en otras ciudades funcionó, ¿por qué no funciona acá? Entonces, ese es ya un primer indicio que hay que preguntarle a la otra ciudad cómo lo hizo, de qué manera trabajó, de qué manera articuló, cuánto le salió. Empecemos a indagar porque me animo a decir que casi todos los problemas que enfrentamos en términos de desafíos de orden público y de transformación digital tienen alguna opción accesible, gratuita, ¿sí? A veces es ponerle un poco de cabeza nada más a un proceso. Y hay otras soluciones que no requieren ninguna erogación, ¿sí? Por ejemplo, cambiar un procedimiento que antes se hacía en papel y empezar a digitalizar ese proceso para no usar más el papel, ya es un pasito en materia de transformación digital, que si bien no es transformación digital en sí, porque estoy digitalizando un proceso nada más, estoy cambiando la forma de hacer las cosas y estoy contagiando a que el otro haga lo mismo. Entonces, de esa manera, estoy generando un ahorro que puedo utilizar después para invertir en tecnología, ¿sí? Hay que empezar a medir. Porque es cierto esto que dice ahí en la presentación, nosotros venimos arrastrando falta de inversión sostenida en tecnología, porque no le damos importancia, porque priorizábamos obra pública, porque teníamos otras necesidades y urgencias dentro de los gobiernos locales, y es entendible y atendible, pero hoy la limitación presupuestaria aparece como un escollo importante para una estrategia integral de transformación digital. Lo que yo quiero que se queden es con la idea de que, a pesar de eso, se puede igual implementar un proceso de cambio en materia de transformación digital. Por otro lado, y también lo señalaron ahí en el chat cuando yo hice la pregunta, nosotros tenemos un escenario de falta de talento para poder desarrollar estas estrategias de transformación digital. Lo decían muy bien. No todo el personal que trabaja en los gobiernos locales está capacitado en las herramientas de transformación digital. No todos saben. Creo que me tildé un poquitito, pero volví. Ahí está. ¿Me escuchan bien? ¿Ok? Perfecto. Bien, les decía, otro de los desafíos con los que nos topamos tiene que ver con las habilidades y la capacitación del personal o el recurso humano de nuestra organización, ya sea del Consejo Deliberante o del municipio en general, pero tenemos esa realidad frente a nosotros y yo le diría que es uno de los principales puntos que tenemos que atacar, ¿sí? Bien les decía al principio que la transformación digital no es solo un tema de tecnología, ¿no? También tiene estas dimensiones blandas que tenemos que empezar a formar. Entonces, así como hacemos cursos o talleres vinculados a aprendizaje de habilidades específicas para el trabajo en un taller o para aprender la técnica legislativa o para aprender una habilidad esencial para una tarea operativa, ¿sí?
las habilidades digitales, y por eso celebramos este proceso de formación, también tienen que ser parte de la agenda de formación de los líderes de hoy, no los de mañana, los de hoy, los que hoy estamos tomando decisiones en el Estado, tenemos que empezar a conocer qué se está hablando en materia de tecnología. Y acá les digo dos cosas. No es solo la capacitación que me den o el curso que me compre, porque hoy el mundo de Internet está lleno de soluciones, videotutoriales y clases gratuitas que personas como yo, que somos aficionados a estos temas y que nos gusta mucho compartir, brindamos generosamente nuestro conocimiento para que otros aprendan. Y hoy tenemos tutoriales para aprender a hacer absolutamente todo. Solo hay que preguntarle a Google y que nos ayude un poquitito ChatGPT, y con eso podemos tener una guía muy clara, muy operativa sobre cómo implementar algún proceso de cambio, ¿sí? Lo importante es usar esas herramientas que están al alcance nuestro y empezar a jugar con ellas a ver qué nos encontramos. Pero la falta de formación y capacitación del talento humano de los municipios es un tema que hay que atender de manera urgente y sobre todo en los temas de transformación digital. Por otro lado, esto también salió en algunos mensajitos del chat, la regulación y la burocracia es un desafío evidente en un proceso de transformación digital. Pensemos en esto, las regulaciones. No se escucha. Sí, ahí me parece que se le cortó a Alejandro, ya le acabo de Sí, se avisar tildó. que justo se tildó, así que ahí ya seguro No se escucha. Buenas tardes. Se ha cortado el audio. No sé se por ha ahí. cortado el audio. Sí, sí, se ha cortado el audio de Alejandro, así que ahí Ok. ya le, ahí ya se reactiva, le avisé. Y eso que está en la Secretaría de Modernización, que debería tener buena conectividad. Pero ya le acabo de No avisar. sé cómo estará el tiempo. Buenas tardes a todos, pero en Gualeguay llueve mucho. No sé, en No, otras no, partes. está nublado, pero debe ser una cuestión ahí de señal nada más. Ahí ya se vuelve a activar y podemos continuar. Este, Le falló la modernización. claro, puede fallar. Son cosas que pasan. Tan bien que veníamos ahí con la clase. Así que, Hola, buenas tardes. Me presento, soy Claudia Sánchez, soy de Villa Domínguez, presidente del Honorable Consejo Deliberante. Ahí compartí en el chat, mientras esperamos que se vuelva a conectar, compartí que nosotros armamos una mesa virtual interna en el Consejo. Así que ujú. si alguien de otras municipalidades quiere que compartamos eso, lo podemos compartir, lo tenemos para compartir al proyecto y que lo estamos llevando a cabo dentro del Consejo. Ahí te sumo algo, Claudia, como para también complementar a lo tuyo. Yo hace poco me junté con representantes de la MUNI para ofrecerles justamente un sistema de seguimiento de trámites internos que estamos ahí trabajando y viendo la viabilidad de implementación. Así que sería muy importante también después de coordinar, de alguna manera, quizás pedirle al Ejecutivo que nos ponga ahí en contacto y poder ver de qué manera podemos contribuir para mejorar el sistema que ustedes tienen y ver si lo podemos hacer un poco también más interactivo. Así que estamos en ese proceso. Así que ahí ya Sí, está Alejandro. Ujú. me parece interesante, me parece interesante y estamos a disposición. Perfecto, ahí justo Alejandro tuvo un inconveniente con la computadora, así que ella me está diciendo que está reiniciando y conectándose, así que ya en unos minutos continuamos. Si alguno por ahí tiene alguna duda, consulta, estaría bueno ya empezar también a ir viendo algunas cuestiones, así cuando se sume, antes de que retome nuevamente la clase, podamos hacer algún intercambio o algo. Sería interesante. Ahí estaba viendo una cuestión del tema de las normativas que decían hoy, justamente con ese proceso de cambio cultural, de transformación que uno puede llevar adelante en los procesos administrativos.
una de las cuestiones y las más importantes, además de tener el sistema que uno va a implementar, es justamente acompañar eso con una cuestión normativa, que en este caso serían las ordenanzas. Por ejemplo, nosotros para la implementación del sistema de expediente acá en la provincia, que estamos en ese proceso, estamos no creando una ley, pero sí estamos creando decretos y resoluciones para justamente acompañar esa incorporación del sistema. Así que también sería importante que en el módulo 3, una vez que esté la cuestión del video y que ustedes lo puedan ver, intercambiemos alguna ida y vuelta para acompañar ese proceso en la creación de lo que sea, u ordenanza o decretos, depende lo que se quiera profundizar, perdón, y avanzar. Ahí ya lo veo, Alejandro. Eh, Volví. Me quedé Falló la hablando modernización. Me quedé hablando solo no sé cuánto tiempo, pero bueno, la paradoja de la conectividad, ¿no? Puede fallar y ustedes son la prueba viva de que esto ocurre y que tenemos que lidiar con situaciones como esta, así como muchos de ustedes seguramente también tienen problemas de conectividad, nosotros no somos ajenos a esa realidad, sin embargo, esto no nos limita como pueden ver y seguimos por acá. No sé hasta dónde me escucharon, así que me ayudarían diciéndome eso, pero creo que alcanzamos a charlar sobre habilidades y capacitación y estábamos entrando en regulación y burocracia, ¿es así? Me parece que Perfecto. quedó un poco cortado también lo de habilidades, así que de última, si querés retomar sobre el final, Genial, eh, genial. la última Bien, parte y como, así como, con- hacemos. como conclusión de la idea principal en el término de capacitación, lo que yo les decía es que hoy tiene que ser una prioridad en las agendas de los gobiernos, la capacitación, pero que no tenerla tampoco significa que no se pueda implementar ninguna estrategia vinculada a transformación digital. Digo, hoy tenemos, basta buscar en Google y preguntarle a ChatGPT cómo hacer determinada cosa y uno obtiene instrucciones con un nivel de detalle y hasta tiene capacitaciones gratuitas que tranquilamente puede tomar para aprender a hacer algo. O sea, la revolución de este proceso de digitalización que vimos al principio a nivel mundial hace que hoy tengamos disponible una oferta de conocimiento mucho más amplia a un clic de distancia. Lo importante es aprender a consumir esa información para saber qué es lo que estamos viendo y qué es lo que sirve para esto, ¿no? Pero bueno, es verdaderamente un desafío el tema de las habilidades y capacitación. Muchas veces nos faltan esos perfiles en nuestro gobierno y tenemos que salir a buscarlos y tenemos que salir a construirlos. Pero sepan también que seguramente cerca de ustedes hay alguna universidad o algún centro de formación que seguro quiere articular con el gobierno local para fortalecer algún vínculo y puede ser esta una buena excusa para empezar a realizar talleres en conjunto con ellos. Había comenzado a hablar del tema de la regulación y la burocracia, ¿no? Que es otro de los grandes desafíos que enfrentamos quienes lideramos estrategias de transformación digital, ¿no? En general, nosotros nos encontramos en las administraciones públicas con regulaciones, normativas de distinto orden, que están pensadas o fueron pensadas para un esquema o un proceso de Estado del siglo XIX, en el que todos sus procesos eran analógicos, en el que el papel dominaba la agenda de gestión y que eso dificultaba por ahí, o dificulta, perdón, ese marco normativo, la implementación de una estrategia 100% digital. Empiezan a surgir problemas como, ¿cuál es la validez de los documentos digitales? ¿Es lo mismo que el documento papel? ¿Qué pasa con la firma si no veo la firma del funcionario? ¿Cómo puedo atribuirle autenticidad a un documento firmado digitalmente en relación con uno firmado en papel? O sea, yo en papel puedo ver la firma, pero yo en papel, ¿qué garantía tengo de que esa es la firma de la persona que efectivamente pone su puño y letra? Entonces, resulta que ese marco normativo nunca fue interpelado. O sea, nadie empezó a cuestionar la legislación existente, y esta es una gran tarea para ustedes, concejales, de empezar a ver las ordenanzas que tienen en sus jurisdicciones y empezar a entender en el contexto en el que surgieron y si están realmente ayornadas para operar en el mundo digital, ¿sí? Un compromiso de ustedes tiene que ser en darle legalidad a los actos digitales,
tenemos que empezar a pensar no tanto en el papel y el sellito y el visto y lo que sea, sino empezar a pensar en la trazabilidad de ese trámite, en cómo se hace ese proceso o esa gestión, porque ahí es donde está el verdadero valor, no en el objeto que lo contiene, sino en el proceso que nos ayuda a tomar decisiones. El Estado no deja de ser, sintetizando y simplificando al máximo, una usina que procesa información y toma decisiones para satisfacer demandas ciudadanas. Nosotros tenemos una función instituida por las normas que rigen el ejercicio de organización del Estado, y en función de eso tenemos que tomar decisiones. Cuanto mayor información tengamos en el proceso de toma de decisiones y mejor sea nuestro proceso de toma de decisiones, mucho más efectivo vamos a hacer en la respuesta al ciudadano. Y esto, que parece complejo, es tan simple como saber en cuánto tiempo uno resuelve una nota que presenta el ciudadano en mesa de entrada, en cuánto tiempo resolvemos un pedido de acceso a la información pública, en cuánto tiempo sancionamos una ordenanza que fue pedida o que resuelve una demanda ciudadana. Empiecen a preguntarse eso y van a ver que en general, puede haber excepciones, el tiempo de respuesta del Estado es lento. Y eso tiene que ver con que nuestro marco normativo exacerbó demasiado los controles del mundo analógico y omitió que existen herramientas en el mundo digital que facilitan ese proceso de control, de auditoría y de transparencia y agilizan el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque te sistematizan la información, te dan los datos en el momento que los necesitas y cuando los necesitas, te procesa documentos de manera más ágil y un montón de beneficios más que no vienen al caso. Pero el tema de la regulación y la burocracia, que se presentan siempre como condicionantes para la implementación de estrategias de transformación digital, se puede cambiar cuando uno empieza a hacerse esta pregunta ante un proceso de cambio. Yo siempre voy a un organismo y digo, che, tenemos que hacer esto, tenemos que implementar decretos digitales. Fue lo primero que quisimos hacer nosotros en nuestra estrategia de transformación digital. Queremos que el gobernador no firme más decretos, que todos los decretos salgan con firma digital. No se puede, me dijeron. No, ¿por qué no se puede? ¿Qué es lo que lo impide? No, bueno, porque ¿cómo vamos a hacer con la firma? Y ahí empecé. Ley Nacional de Firma Digital, ya está vigente. No, bueno, pero la provincia adhirió a la ley de firma digital. No, bueno, pero ¿cómo los funcionarios pueden obtener la firma digital y cualquier ciudadano puede obtener la firma digital de manera gratuita en la Dirección de Informática? Y hoy con Nico hemos hecho un excelente laburo y en la mitad de los funcionarios de la provincia tienen firma digital. Y así voy venciendo las barreras burocráticas o legales, porque no todas son legales, algunas son burocráticas, algunas son, como dijeron por ahí, porque siempre se hizo así y nadie quiere cambiar eso, porque implica salir de mi zona de confort y ese tiene que ser el laburo que nosotros emprendamos a la hora de transformar digitalmente una organización, ¿sí? Hagan esa pregunta cuando quieran implementar algo, ¿qué te lo impide? Y traten de detectar ese impedimento para poder argumentar correctamente en la solución que tendría eso, ¿sí? Y finalmente, hay otro desafío muy importante que atraviesa cualquier proceso de transformación digital que tiene que ver con la seguridad y la privacidad de los datos, ¿sí? Nosotros, como Estado, tenemos una enorme responsabilidad a la hora de administrar los datos que no son del Estado. Ese es un error, ¿no? Creer que los datos que tenemos nosotros son del Estado. No, los datos son del ciudadano, ¿sí? Son de las empresas que interactúan con el Estado y que brindan servicios públicos, no son del Estado. Nosotros como Estado tenemos la responsabilidad de administrar esa información con responsabilidad y de forma segura, ¿sí? Pero tenemos que comenzar a integrar la información que tenemos del ciudadano para evitar hacer que el ciudadano sea un cadete nuestro, ¿sí? Eso es algo que estamos intentando romper en este momento y que nos está costando un montón, pero es ridículo que cuando un ciudadano va a hacer un trámite a alguna dependencia del gobierno provincial, el gobierno le pida como requisito la fotocopia del DNI.
Digo, pero ¿por qué le pedimos al ciudadano la fotocopia del DNI si nosotros somos quienes administramos el registro civil de las personas y tenemos todos los datos de los ciudadanos registrados en la provincia? ¿Por qué le estamos haciendo al ciudadano ser cadete de las necesidades del Estado, ¿no? Esto tiene que ver con la administración de los datos en forma segura y responsable. No tenemos que andar pidiéndole al ciudadano información y exponiendo su identidad en todas las oficinas públicas en las que tramite algo, cuando esa información yo la puedo consultar en una base de datos y evitar tener cualquier tipo de exposición de su identidad en un expediente en papel que lo puede ver cualquiera que lo agarre o se puede filtrar o se puede perder. Entonces tenemos que extremar los controles en materia de seguridad y de protección de datos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Algún comentario, reflexión, pregunta sobre estos desafíos? ¿Algo que quieran saber en términos concretos? Deshabilita el micrófono y hablen nomás. O escriban en el chat y voy retomando sus preguntas. Buenas tardes a los que se van sumando. Bien. Bueno, parece que ninguna pregunta por ahora. No me van a ayudar en nada a hacer una interacción. Bueno, anímense. Alejandro, te quería hacer una consulta. Sí, Gabriel. En reiteradas oportunidades, escuché mientras íbamos escuchándote atentamente, que nombrabas que los trámites o los procedimientos son burocráticos. A lo que por ahí leímos Weber, la idea o la idea madre que tenía Weber en su idea de la burocracia, o como creador de la burocracia, era que haya una buena división de trabajo, buena orientación a la eficiencia, profesionalización de los actores, ¿no? ¿Por qué te pregunto esto? Porque entiendo que vos usás el término burocrático como algo lento, engorroso, etcétera, que claramente es muy distinto a la idea de lo que es la burocracia en sí, la palabra, o por qué se creó la burocracia. Entiendo yo que está mal usada la palabra, a eso apunto, ¿viste? Porque en realidad, en sus términos teóricos, vamos a decirlo así, es casi muy parecido, más allá de la diferencia etaria que estamos hablando en la línea de tiempo, a lo que estoy totalmente de acuerdo con vos, tratar de agilizar y digitalizar en nuestra época todo este laburo, ¿no? Excelente comentario, Gabriel. Efectivamente, como vos decís, si Max Weber se levantara de la tumba y viera cómo funcionan las burocracias modernas, seguramente se cae de nuevo porque se sorprendería en ver el desastre que hicimos con sus conceptos teóricos. Pero efectivamente, como dice Gabriel, la concepción primigenia de la burocracia como tal no es la que nosotros entendemos por actualmente, o sea, no es la visión peyorativa o negativa como yo la puse en la presentación, y que también lo hago con un sentido de oportunidad, o sea, lo hago adrede porque es un poco la percepción que tenemos o que tienen los habitantes en general a la hora de trabajar con este concepto, ¿sí? Asociamos la burocracia como a la mala gestión, y atrás de Weber también surgieron un montón de reflexiones que lo que hacían era actualizar un poco la reflexión teórica y tratar de sacarle esos sesgos negativos que tiene el concepto actualmente en nuestros días. Pero efectivamente, la idea de burocracia apunta al funcionamiento ordenado del Estado, o sea, apunta a cómo el Estado procesa la información que necesita para tomar decisiones de una manera eficiente y efectiva, o sea, eficiente tratando de minimizar los costos operativos de esa decisión y efectiva tratando de producir un resultado que dé cuenta de la solicitud inicial, o sea, ya sea aceptando o rechazando. Con lo cual, esto que vos decís viene muy bien para entender que el uso que yo le doy al término burocrático tiene que ver más con
el peso que tiene la definición al concepto, aquel concepto originario en su reflexión, pero muchas gracias, Gabriel, por la apreciación. ¿Algún otro comentario? Hola, buenas tardes. Hola Mirta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estoy con el celu sin batería, entonces en la compu no tengo, bueno, no tengo la cámara, pero bueno, un poco más de lo que estaban mencionando, que necesitamos realmente romper justamente en los municipios, ¿no? Con la resistencia a ese cambio, a este cambio que se propone desde ustedes. Eh, y pues también invertir, por supuesto, más progresivamente en lo que es tecnología, ya que en muchos municipios hay máquinas que son obsoletas, bueno, eso también, ¿no? Es un poco más de lo que tanto en los municipios como en cualquier institución. Y bueno, eso, quería hacer ese comentario nada más. Buenísimo, Mirta, es así, un poco el objetivo de esta charla de hoy es que ustedes se lleven como la cabeza un poco alborotada, que empiecen a pensar en qué cosas puedo cambiar en mi metro cuadrado relacionado con esto y cómo enfrento estos desafíos que acabamos de ver. O sea, esto existe, o sea, yo sé que pasa porque a nosotros nos está pasando en el contexto actual. Lo que yo les traigo son las categorías sobre cómo pensar esto y ahí empieza el laburo de trabajar uno a uno. O sea, ahí lo que nosotros tenemos que trabajar con estos desafíos es cómo promovemos una cultura organizacional basada en el cambio. O sea, yo siempre trabajo mucho con mi equipo en fortalecer el trabajo colaborativo, en ayudar a encontrarnos en reuniones de trabajo. Mi oficina es siempre una usina donde tenemos una mesa, nos sentamos, laburamos, siempre hay gente, todos vienen, todos aportan, cuando tenemos un proyecto lo ponemos en común. Eso es una cultura organizacional distinta a hacer las cosas. Antes era un expediente, un área, una persona que responde, y eso hay que romperlo, o sea, hay que trabajar más en equipo, hay que dar lugar al error. Eso también es transformación digital, aunque no parezca, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es nos estamos preparando para pensar diferente al Estado y volver a esa concepción primigenia que decía Gabriel de burocracia, ¿eh? Así que genial, genial sus aportes y si no les molesta paso un poquitito adelante y después abrimos otra ronda de preguntas. Y ahora viene esta pregunta, ¿no? ¿Transformación digital para qué? O sea, ya entendimos, Alejandro, el mundo cambió, el uso de la tecnología en el mundo está cambiando a pasos cada vez más acelerados. Necesitamos incorporar desde el Estado soluciones que tengan que ver con lo digital, porque eso es lo que está demandando la ciudadanía en todo el mundo, y cuanto más digitales seamos, mejor le vamos a caer a nuestros ciudadanos como Estado. Ahora, conceptualicemos para qué es importante la transformación digital en el Estado. Esto me encantaría hacerlo abierto a preguntas, pero como sé que no voy a tener tiempo para todo lo que tengo que decir, se los voy a adelantar. Y yo lo conceptualicé en 3 niveles. O sea, ¿cuál es el beneficio directo de la transformación digital? Y que agrega valor público mediante el uso de tecnologías y datos digitales. Todavía no hablé mucho de datos, ahora les voy a contar algunas cuestiones, pero lo que nosotros necesitamos hacer con una estrategia de transformación digital es agregar valor a la gestión, ¿sí? Es mejorar, dicho en criollo, mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado. O sea, desde cómo el ciudadano se vincula con el Poder Ejecutivo para plantear un reclamo, ¿sí? Que la mayoría de los municipios seguramente funciona con un llamado telefónico, algunos seguramente tienen una etiquetera o algún mecanismo, algún formulario, pero desde esa acción concreta hasta la sanción de los actos administrativos, ya sea decretos u ordenanza, de manera y con firma digital. O sea, todo el proceso se puede pensar digitalmente, pero no es necesario pensar una estrategia para todo. Podemos empezar por las ordenanzas digitales, podemos empezar por las resoluciones digitales, podemos empezar por el formulario de trámite, porque eso es agregar valor público a la tarea que hacemos nosotros cotidianamente. ¿Y qué impacto tiene eso? Y claro, mejora la calidad de los ciudadanos. Para todos nosotros, así como es más fácil entrar a Netflix y buscar lo que queremos ver,
también es más fácil para el ciudadano entrar a Internet y asentar un reclamo porque no está funcionando la luminaria de la esquina de la casa o porque no pasó el recolector de basura. Es mucho más fácil que tener que llamar por teléfono al municipio y dejar un reclamo que no sabemos qué va a pasar. No sabemos en cuánto tiempo se va a resolver y ni siquiera va a tener un feedback directo del resultado de ese trámite. Estoy hablando en términos generales. Sé que hay municipios que ya tienen estos procesos de transformación digital iniciados y yo celebro eso, ¿no? Después, sirve también para aumentar la eficiencia y la eficacia del gobierno. Esto que les decía, si nosotros tenemos procesos digitales, la toma de decisiones es mucho más rápida. ¿Por qué? Porque yo tengo los datos organizados y los tengo todos en un solo lugar, puedo consultar la información que necesito y puedo dar una respuesta más rápida. Por ejemplo, si yo sé que hay 10 reclamos por mala recolección de residuos en una cuadra X de mi ciudad, puedo tomar intervención en el circuito que está haciendo el camión recolector, o no está pasando por esa esquina, o tengo mal diseñado el recorrido, o está pasando el horario incorrecto. Pero si yo no tengo esa información sistematizada de los reclamos, de dónde vienen y de por qué motivos son, no puedo anticiparme en la toma de decisiones. Por eso también la digitalización me ordena el flujo de información y me permite mejorar la calidad de mis decisiones. O sea, yo como Estado, teniendo la información sistematizada, puedo entender mejor cómo funcionan las cosas. Y se lo llevo a un ejemplo concreto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas ordenanzas en materia de transformación digital tienen sancionadas en sus municipios? ¿Ustedes saben? Y probablemente la mayoría me diga que no, porque no tienen todos un sistema de filtro de sus ordenanzas clasificadas por temas para saber cuáles son los principales temas que trabajó el Consejo Deliberante. Capaz que alguno lo tiene, insisto, ¿no? Pero lo estoy tomando como ejemplo genérico de pequeños cambios que podemos hacer para mejorar nuestra interacción con la ciudadanía. Y el último beneficio que trae esto es que se fortalece la confianza y la participación ciudadana. Cuando el vecino ve y advierte que el municipio toma lo que plantea, hace reclamos y el municipio gestiona sobre ese reclamo, se anticipa la toma de decisiones y mejora algo, inmediatamente eso incentiva la participación. Uno quiere participar más. Atrás de un servicio digital tiene que haber una encuesta que pregunta el nivel de satisfacción. Entonces, hay que de a poquito generar el mecanismo de incentivo para que todos usen las herramientas digitales y de esa manera nosotros empecemos a tener más volumen y más interacción con el ciudadano y lo empecemos a escuchar, empecemos a entender cuáles son sus necesidades y resolver siempre en el marco que las leyes y las regulaciones de las localidades lo permitan, ¿no? Ahí dicen que en Santa Fe tenemos, pero la gente no se acostumbra a usarlo a pesar de la difusión. Bien, hay que ver qué es lo que tienen, cómo lo tienen desarrollado y pensar mecanismos de incentivos para las personas que los usen. Y después hay otras decisiones, que creo que algo comentó Jacinta. A veces, o sea, hay mecanismos de incentivos básicos, son 3. Primero es la persuasión. Che, yo les cuento a todos la herramienta, la socializo a la herramienta y los invito a usarlas, les cuento los beneficios. Esta charla es de persuasión, yo les estoy contando las cosas buenas de la transformación digital. Cuando la persuasión no funciona, existe la zanahoria. La zanahoria es el incentivo positivo que yo le puedo dar al ciudadano para que lo empiecen a usar a ese servicio digital o lo que fuera. Y cuando la zanahoria no funciona, la persuasión tampoco, viene el garrote, ¿sí? Y el garrote a veces viene a ser una norma que dice, che, a partir de ahora estos trámites se hacen de manera digital y solo estos se hacen de manera analógica o en estas excepciones, que esa es un poco la estrategia que estamos utilizando nosotros en el gobierno provincial. Primero hablamos con la gente, después los incentivamos y si no funciona, sacamos una normativa que los obliga a utilizar el sistema de expediente electrónico. Sí, sé que Paraná tiene, sé que Crespo también tiene sistemas, gracias Sil por comentar, y hay muchos municipios que ya están avanzando en esto, por eso insisto, era un ejemplo general como para entender de qué hablamos, ¿sí? Y acá una de las primeras conclusiones que tendríamos que tener a esta altura, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de transformación digital, no se trata de digitalizar el viejo estado, se trata de repensarlo, ¿sí? Es un error pensar que si yo hago lo mismo que hacía en papel,
pero de manera digital estoy transformando digitalmente mi municipio. No. Para transformar digitalmente mi municipio, yo tengo que repensar la forma en la que hacemos las cosas, ¿sí? Tenemos que mirar más los procesos y cómo se toma decisiones y no tanto el medio que se utiliza para tomar decisiones. Después que nosotros miramos el proceso y cómo se toma decisiones, cuando tenemos que elegir el medio, ahí sí tenemos que elegir un medio digital. Digitalizar per se no alcanza. Es un buen paso, pero no es suficiente. Entonces, la invitación es a repensar la forma en la que trabajamos internamente y la forma en la que nos relacionamos con los ciudadanos. Ese es un poco el principal desafío de la transformación digital. Y si me permiten un paréntesis, les cuento, tenía acá preparada un ejemplo autorreferencial, pero efectivo, de lo que nos pasó a nosotros cuando empezamos a elaborar la estrategia de transformación digital en el gobierno provincial. Cuando nosotros asumimos la gestión, lo que hicimos fue empezar a mirar qué estaba pasando con estos desafíos que teníamos. Y sintetizamos nuestro diagnóstico en estos 4 puntos que nosotros lo tenemos muy bien desarrollados, y los invito a recorrer después la página de la Secretaría de Modernización, donde está publicado el informe técnico que da cuenta de estos hallazgos, pero básicamente teníamos procesos administrativos muy lentos y burocráticos, se tramitaban en la provincia 200.000 expedientes por año con un promedio de respuesta de 90 días y ningún tipo de proceso documentado, salvo algunas leyes que organizaban algunos procesos de toma de decisiones. No teníamos integración de datos entre los distintos ministerios, o sea, cada ministerio de educación por su lado administraba los datos de educación, salud los de salud, el registro civil los del registro civil, y así con cada uno de los ministerios y áreas de gobierno, y no se compartía información, ¿sí? No había protocolos ni proceso de intercambio de información y de datos, y eso lo estamos trabajando, todavía muy lento porque es un proceso complejo, pero estamos empezando a escribir los manuales de intercambio de información y a generar ese acercamiento entre las áreas. Nos pasaba lo mismo que le debe pasar a muchos de ustedes, el personal tenía baja adopción de la tecnología, o sea, había personas que no sabían utilizar las herramientas colaborativas en línea, y no tenían formación en habilidades digitales. Y después teníamos muchos sistemas desarrollados para la toma de decisiones que no estaban implementados y comenzamos a implementarlos. Y finalmente, algo que les debe pasar a todos es una brecha digital muy alta entre quienes tienen conectividad buena y quienes tienen conectividad mala, y hasta incluso quienes no tienen conectividad, ¿no? Y nosotros hicimos un doble clic ahí en la necesidad de conectar las escuelas, ¿no? Porque estamos formando a las generaciones del futuro sin las herramientas del presente siquiera, y eso es muy preocupante. Por eso el foco nuestro estaba puesto en las escuelas. Pero bueno, no me voy a detener en el diagnóstico y lo que hicimos, simplemente para contarles cómo nosotros lo trabajamos y les puede quedar de ejemplo para trabajarlos ustedes. Después les compartimos la presentación. Sí les quería compartir cómo podemos hacer para llegar a ese proceso de el hacer digital al ser digital. Cómo podemos pasar de ese gobierno o ese sistema analógico a un estado mucho más inteligente que se anticipe a la ciudadanía. Y para eso, esto lo pueden buscar en Google, no es una creación mía, lo que hicimos fue adaptar esta estrategia a la provincia y pueden hacer ustedes lo mismo con sus municipios, pero quiero con esto señalarles que hay como distintos indicadores que nos permiten saber en qué estadio estamos en materia de transformación digital y qué cosas son características de cada uno de los escalones para saber cómo superarlos, ¿no? Porque eso también nos indica o nos permite saber si estamos en el camino correcto hacia un gobierno verdaderamente inteligente. Fíjense que el punto de partida de la mayoría de los gobiernos es el gobierno papel, o cuando el 80% de la gestión tiene trámites presenciales y uso intensivo de papel y procesos fragmentados en silos, que esto es lo que yo les decía de que cada organismo gestiona sus datos de manera autónoma. Estamos hablando de un gobierno analógico casi al 100%, ¿sí? Y es como el estadio inicial que tenemos que empezar a abandonar.
tenemos que dar ese salto hacia el gobierno digital, ¿sí? Que el gobierno digital trae algunas incorporaciones novedosas que seguro la mayoría de los municipios tiene acá, que son trámites disponibles en línea, el sitio web del municipio donde se brinda información al ciudadano y tiene, che, ¿dónde puedes pagar la boleta? ¿Cómo se hacen estos trámites? ¿A dónde tenés que llamar? Pero por ahora es como una vidriera el gobierno digital que le ofrece a la ciudadanía las cosas que puede hacer con el Estado y se las cuenta, pero no tiene interacción real porque el ciudadano a lo sumo podrá cargar un trámite y esperar que el municipio lo resuelva, cargar un ticket y esperar que el municipio haga algo con eso, enviar una sugerencia ciudadana y esperar que alguien la lea, ¿no? La mayoría de los gobiernos se quedan en este estadio en el que generan instancias o acciones en materia de gobierno digital, generan el portal único de trámites, generan el sitio web moderno, pero no evolucionan hacia la otra parte que es el gobierno invisible, ¿sí? Lo que hacen es básicamente quedarse en ese loop de digitalizar cosas que eran en papel y circular entre el escalón 1 y 2. ¿Sí? El salto de calidad comienza a ocurrir cuando el gobierno comienza a trabajar con esos datos que el ciudadano va brindando en todos los trámites digitales y empieza a tomar decisiones de manera anticipada. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros ya conocemos que el documento de identidad de los menores se debe renovar a cierta edad, ¿sí? Y nosotros también ya conocemos cuántas personas nacieron en Entre Ríos en cada fecha. ¿Cuánto le cuesta al Estado enviarle un recordatorio a esas familias de que tiene que ir a renovar el DNI? ¿Sí? Este es un ejemplo a nivel provincial. Pero el municipio con la información del carnet de conductor, que la tiene los mails, tiene todos los registros, tiene su teléfono. ¿Cuánto le cuesta avisarle al ciudadano que se le está por vencer su carnet para que lo vuelva a renovar? ¿Cuánto le cuesta al gobierno local avisarle al ciudadano ante un pronóstico de lluvia de que no debe sacar la basura por la inclemencia climática? Fíjense que hoy ni siquiera tenemos aceitados los canales de contacto con la ciudadanía. No sabemos qué piensan de nuestra gestión en tiempo real y no estamos interactuando con ellos. Bueno, el escalón del gobierno invisible es cuando los trámites digitales empiezan a anticiparse a las demandas ciudadanas. Y el gobierno inteligente es un estadio muy desarrollado de integración de datos en el que nosotros utilizamos procesos automatizados para la gestión y la resolución de trámites, ¿sí? Que tampoco es nada futurista ni involucra razonamientos complejos, ¿sí? Pero si yo conozco ciertas características del ciudadano y sé el comportamiento, o sea, si yo tengo un comercio que todos los años tiene que presentar determinada documentación para sostener su habilitación vigente, yo tengo que automatizar ese proceso. No solo que le tengo que avisar cuando se le está por vencer la habilitación, sino que también tengo que automatizar la información que me tiene que brindar. Y en la medida que pueda, validar esa información de manera automática para que el contribuyente no tenga que hacer otra gestión ante el municipio, ¿sí? La inspección tiene que llegar sola, el gobierno tiene que ir a inspeccionar porque justo está en el vencimiento de su inspección, y si está todo ok, ese inspector debería marcar un check y el contribuyente no tendría que hacer más nada, ¿sí? Fíjense que esas son formas de pensar la interacción entre el Estado y la ciudadanía, y pongo ejemplos muy genéricos, hay que ver las realidades de cada uno de los gobiernos, pero es un poco el ideal aspiracional al que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a un Estado mucho más predictivo en cuanto a las necesidades de los contribuyentes y del ciudadano, ¿sí? Para llevárselo a un ejemplo concreto, cuando yo entro a Netflix, Netflix ya más o menos sabe lo que voy a ver y en qué horario voy a consumir determinada información y me muestra eso que quiero ver, no otra cosa, ¿sí? Bueno, el Estado tiene que empezar a pensar con esa mentalidad de, che, ¿qué puede estar necesitando el ciudadano en esta época del mes? ¿Qué puede estar necesitando el ciudadano en esta época del año? Y es responsabilidad del Estado anticiparse a esas necesidades para tratar de superar los desafíos del mundo analógico, ¿sí? Igual, como les decía, este es un desafío aspiracional. Hacia ahí tenemos que pensar llegar como Estado. Sé que el proceso es difícil, nosotros estamos laburando justamente para eso. Y acá quiero compartir con ustedes... Alejandro, sí, perdón. diga. Julián te habla.
Julián, ahí está. Eh, Interesantísimo lo que estás explicando y lo que estás contando. Estas herramientas que para hacer más fácil la vida del ciudadano, digámosle de alguna manera, eh, son implementaciones que el Estado provincial nos va a aportar para que a nosotros lo podamos implementar, o es para abrirnos la cabeza en lo que tenemos que ponernos a trabajar. Las dos cosas te diría en este sentido, Juli. O sea, primero empezaría por la última. Es necesario una apertura de cabeza, es necesario el cambio cultural, ya es urgente. O sea, tenemos que pensar cómo lo hacemos con lo que tenemos a mano. O sea, hay una frase que yo uso mucho con mis equipos y es mejor hecho que perfecto, ¿no? O sea, si no tenemos las condiciones ideales, no tenemos el sistema de gestión súper documentado y que vale una fortuna y que quizás no lo podemos pagar, pensemos con qué herramienta nosotros podemos resolver esto y ordenar un proceso que hoy no está ordenado. O sea, por eso lo primero que digo es, hay que abrir la cabeza y pensar diferente lo que estamos haciendo de la misma manera. Y eso lo podemos resolver con herramientas que están al alcance, ¿sí? A esas herramientas que tenemos al alcance, ya sea un formulario de Google, hay que darle algo de seguridad para garantizar esa protección de los datos, que es un tema que yo planteé desde el inicio. Pero se puede. Y los consejos deliberantes o el Poder Ejecutivo tienen que comenzar a pensar con sus equipos legales herramientas jurídicas que le den legalidad a esos instrumentos, ¿sí? A veces son soluciones de muy bajo coste, a veces son soluciones gratuitas en la nube. Hay que explorar, dependiendo del caso. Yo te diría que para cada cosa hay siempre una solución ya pensada por otro, entonces es cuestión de mirar al de al lado qué está haciendo y tratar de adaptar esas estrategias. O sea, nosotros en la provincia de Entre Ríos hicimos eso, conformamos con la región centro, Santa Fe y Córdoba, una mesa de transformación digital, que no es ni más ni menos una mesa en la que nos sentamos las tres provincias. Che, ¿cómo estás haciendo esto vos? ¿Cómo lo estás resolviendo? ¿Cómo lo podemos resolver juntos? Quizás a veces la solución no es que yo compre el software, sino que nos pongamos de acuerdo 4 o 5 municipios, compremos en conjunto un sistema y lo trabajemos de manera colaborativa. No hay nada que te impida hacer eso. Por eso digo, lo primero, empiezo por el final, romper cabeza. Después nosotros tenemos tamaño desafío adelante en términos de herramientas de transformación digital para el gobierno provincial. O sea, estamos con un desafío muy grande. Tenemos el objetivo de implementar el sistema de gestión documental electrónica en 25.000 agentes de la administración pública. Así que y vamos 1.500. O sea, que imagínate que todavía el camino es largo que nos queda por delante. Pero estamos trabajando también con herramientas que podemos facilitar. Tenemos algunas agendas de tarea, tenemos algunas herramientas informáticas que pueden servir. No podemos masivizarlas rápido porque requieren algún tipo de cabeza y compromiso por parte del Estado que las implementa, pero la idea es empezar a ofrecer esas soluciones a los gobiernos locales. Es lento el proceso, y que soy sincero absolutamente con vos, porque enfrentamos los mismos desafíos, tenemos pocos recursos, gente no capacitada, nos faltan herramientas, nos faltan inversiones, pero estamos trabajando en ese diseño. Por ahora, romper cabezas, te digo que es lo que más funciona y nos está dando resultados. Lo que sí te puedo decir es que siempre vamos a estar ahí para colaborar con esos procesos. Nico Marote, o sea, es nuestro director de programas locales y mantiene diálogo con casi todos los municipios que nos contactan, y él trae todas las inquietudes que les plantean los gobiernos locales, y desde ahí es que pensamos esto también. Ahí, Necesitamos esta herramienta. Sí, Nico. Ale, ahí sumo también para Julián. Nosotros hoy ya estamos acompañando a los gobiernos locales. El año pasado armamos alrededor de 34, de más de 94 planes de trabajo con municipios, juntas y comunas, en particular con municipios armamos cerca de 50, y este año lo que estamos haciendo es empezar a cumplimentar esos planes de trabajo con la sesión de los sistemas que son muy diversos porque están en distintos estadios los municipios, desde la institucionalización de las comunicaciones oficiales a través de un correo oficial, hasta la creación de un sitio web para empezar a transparentar los actos de gobierno, el sistema de trámites internos para empezar a ordenarlo administrativamente. En algunos casos a otros municipios ya le hemos cedido recibo digital. Todo depende también, como dijo Alejandro, en la voluntad política también del municipio de empezar a implementar determinados sistemas. Nosotros hoy tenemos un paquete
que intentamos cederlo rápido, pero también empezamos a articular otras cuestiones más específicas con los municipios. Hemos empezado a hablar acerca de un sistema administrativo contable que lo creamos inicialmente con CAFEX para las juntas y comunas y hoy también lo estamos refuncionalizando para los municipios. O sea, hay bastante variedad de sistemas que se entregan rápido, que son fáciles de capacitar al personal y que a diferencia de lo que nosotros estamos haciendo en el municipio son como un paso previo, perdón, lo que estamos haciendo en la provincia es un paso previo para que cada municipio que hoy está en la edad de papel se empiece a familiarizar, perdón, con todos estos sistemas. Así que en ese sentido estamos a disposición. No, Julián, no sé de qué municipio, de concejal de qué municipio sos o funcionario por Concejal ahí. de San Salvador. Bueno, con San Salvador tuvimos hace poco una reunión con el presidente municipal donde le presentamos el plan de trabajo que tenemos y inicialmente creo que están todavía en tratativas en ese diseño. Le presentamos la opción del sistema administrativo, que obviamente hay que adaptarlo a la necesidad del municipio, pero sé que estaban trabajando en ese sentido con nosotros, así que ahí estamos acompañando ese proceso. La idea también es un poco empezar a ordenarlo y que todos empecemos a hablar el mismo idioma y que ustedes desde los consejos deliberantes también impulsen esa transformación digital acompañando el proceso de actualización de normativas. Así que Eh, vamos en ese sentido. Hola, buenas tardes, Nicolás. Soy Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Sí, con respecto a lo que vos decías y lo habíamos charlado ya, justamente hoy entró para la comisión de compras que está convocando el señor intendente la compra de un software nuevo, dado que el que nosotros tenemos es muy obsoleto. Fíjense que las planillas de contaduría, el ancho de la columna no les da para colocar todos los dígitos de la suma de hoy que se utilizan hoy en día, no le toman los decimales, o sea que nuestros balances eran un desastre. Bueno, así que estamos en ese proceso y obviamente que una vez que tengamos el software nuevo se implementarán los sistemas, ¿no? Sí. Buenas tardes, Hola, no sé ¿cómo quién habla. estás? Estela Hola, Wenzel de Estela. La Paz, Municipalidad de La Paz, ¿Cómo estás, viceintendente. Buenas Estela? tardes. Bien, ¿cómo estás? No, la pregunta más concreta porque yo lo estoy escuchando y por ahí las propuestas que ustedes tienen son para el Poder Ejecutivo en esto de nosotros desde el Consejo Deliberante no recibimos los reclamos justamente de que si no pasó un camión y demás. Acá pues, se respeta, no sé si la división de poderes, entonces nosotros estamos con las cuestiones de las ordenanzas, que sí nos interesa hacerlas digitales para que la gente pueda Ahí tener va. acceso, o Bien. los mismos concejales, en vez de que nosotros le demos en papel, puedan tener un lugar donde Ah, filtrando les traiga todas las ordenanzas respecto a un tema. ahí te sumo, Estela, yo creo que estuviste presente el jueves cuando lo lanzamos, donde también parte de la presentación era el anuncio de la entrega de un sistema de digesto, no solo para almacenarlo para Eso. ustedes, sino también para de cara al ciudadano y de cara también a los concejales, porque vamos a poder filtrar por concejal, por tipo de proyecto, por año, si está aprobado, si no está aprobado, donde no solo se va a ver el proyecto sancionado en el Consejo, sino también el proyecto inicial, la normativa que después publica el Ejecutivo. O sea, la idea es que nos capacitemos hoy, nos formemos, armemos un plan de trabajo. En la última parte del programa es justamente eso, la entrega de un plan de trabajo por parte del Consejo Deliberante es en torno a de todo esto que estamos viendo, con qué quieren arrancar y empezar a trabajarlo y el año que viene, si vamos avanzando bien, poder ya entregar ese sistema. Perdón, Sí. Nico, agrego un comentario a esto que traías, Estela, que está muy bueno, de la división de poderes. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, traigo ejemplos como para que sea más didáctica la conversación, porque es más fácil entenderlo desde el rol del Ejecutivo, que tiene una tarea más operativa, que el rol del Consejo Deliberante. Pero una de las cuestiones que yo estoy mencionando a lo largo de la conversación tiene que ver con la importancia de empezar a pensar la estrategia de manera diferente. A veces los cambios no ocurren porque el Ejecutivo los quiere implementar
y es necesario que el legislativo, en este caso los consejos deliberantes, empiecen a interpelar también al Poder Ejecutivo en este tipo de soluciones o herramientas, ¿sí? Hay que generar conversaciones, como les decía a ustedes, que incomoden el estado actual de las situaciones cuando vemos que no marcha. Entonces tenemos que empezar a promover el debate de lo digital, aunque sea de los consejos deliberantes, y también tenemos un montón para hacer ahí. En el documento que yo les voy a pasar después, que se lo vamos a hacer llegar a través del equipo del programa de formación, yo les dejé algunas sugerencias, sí más pensadas en el ámbito del Consejo Deliberante y que tienen que ver con cómo podemos nosotros empezar a adoptar la firma digital en los actos administrativos del Consejo Deliberante, cómo podemos hacer la firma de las ordenanzas con firma digital y dejar de hacerlas con la firma analógica, cómo se pueden publicar las ordenanzas en formato digital y de fácil acceso, como este sistema de filtro que vos decías, cómo podemos también modificar el reglamento del Consejo Deliberante para admitir las sesiones de manera híbrida y que no necesariamente las sesiones tengan que ver con que estemos todos los concejales sentados en la misma habitación, sino que puedan estar los concejales en distintas partes de la ciudad gestionando la cosa pública, porque de hecho se están ocupando de eso aunque no estén físicamente reunidos, y eso no significa eliminar la interacción presencial. Simplemente lo que digo es que tenemos que habilitar legalmente el lugar para que esas cosas ocurran y que la representatividad esté garantizada aún ante el contexto de un viaje de un concejal y que el concejal pueda estar viajando, aprendiendo algo en Buenos Aires o aprendiendo un curso en otro lugar del mundo, pero a la vez pueda estar representando a su ciudad y tomando decisiones, que un poco es la función que también le confiere. O sea, hay sugerencias, el tema de los debates en comisiones, hay que empezar a documentarlos, a grabarlos, a sistematizar esas actas de comisiones que ustedes tienen y empezar a registrar esa información para que la pueda consumir la ciudadanía, para que mejore la calidad del debate legislativo. Hay un montón de pequeñas cosas que podemos implementar ya y que no tienen que ver con los otros poderes o que interpelan al Poder Ejecutivo también a generar un proceso de cambio, ¿sí? Daniela, vos querías decir algo. Comentarles que nuestro reglamento ya está incorporado a las sesiones virtuales e incluso ya lo tenemos en práctica y creo que está algunos de los concejales que han hecho uso de la virtualidad para las comisiones justamente también. Muy bien, San Salvador, ahí tienen un modelo para copiar. Vieron que yo les decía, a veces no hay que ponerse muy creativos, hay que mirar al de al lado qué está haciendo y tratar de ver cómo podemos adaptar esa estrategia. Sí, a veces uno no está lejos de la ciudad y no llega a tiempo y se puede conectar. Solamente es confirmar que va a asistir virtualmente y generarle la reunión. Exacto, es esa la forma. Ahí voy a dejar de compartir pantalla. Me quedó la conceptualización de la estrategia para compartir con ustedes. Igual se las dejé ahí para verla, para que la puedan tener, pero tiene como algunos criterios que ustedes deberían considerar en el caso de que quieran plantear una estrategia de transformación digital. Igual en el documento que les vamos a pasar está todo súper explicado. Para que lo puedan consultar, pero me gustó este debate, así que le quiero dar más lugar. No sé si hay alguna otra interacción, pregunta, comentario, sugerencia que quieran hacer. Hola, buenas tardes. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. El día de Claudia Morales, de Hernández, viceintendenta. Nosotros tenemos implementado desde la anterior gestión ya el tema de las actas digitales. En realidad antes pasábamos todo a mano y bueno, hicimos a través de un decreto del HCD, lo aprobamos para digitalizar el tema de ordenanzas y actas y después se suben en la página. Muy bien. El tema de hacer las sesiones virtual me parece un poquito más complicado porque ahí tendríamos que ya ver el reglamento interno y la ley provincial. Comisiones no lo hemos implementado, pero sí grabamos, transmitimos en vivo las sesiones. Muy bien. Bueno, son esos por las pequeños... redes del municipio. Así que eso sí hacemos y me parece súper interesante para todas las áreas de gobierno, si bien está específicamente lanzado para municipios, como decía
una compañera que habló hace un rato, el tema de por ahí hacerlo extensivo también para las otras áreas de gobierno, porque si bien nosotros lo que nos compete es hacer normativa, me parece súper útil, no sé, para tránsito, como dabas ejemplo, o para un montón de áreas que agiliza un montón. Pero para eso tenemos que capacitar nuestros funcionarios para que se empapen y vean la necesidad y lo ágil y lo fácil que se les haría el trabajo con pequeñas cosas que se vayan implementando, digo. Exactamente, esa es la idea. Ahora ustedes son agentes de cambio porque ustedes se están formando en estas herramientas, así que ahora es el primer paso. Sí, ahora el paso, perdón, lo tienen que dar ustedes, digo. Las acciones que están desarrollando son perfectas, son un elemento de digitalización de la actividad. La invitación es a seguir pensando qué otra cosita más puedo mejorar y puedo incorporar y pensar que esto es gradual. No hay que desesperarse con lograr el cambio de manera automática y de manera muy trascendental. Hay que pensar en pequeños logros que vayan marcando la diferencia. Nosotros los llamamos a esos los quick wins, o sea, son como pequeñas victorias chiquititas, acotadas, pero que cambian la forma de hacer las cosas de cómo eran antes, ¿sí? Ya con eso estás generando un montón, aunque vos no lo veas, en promover esa cultura o ese movimiento. O sea, estás demostrando que te animaste a cambiar algo y que ese cambio mejoró de alguna manera la interacción. Desde el registro, el nivel de información con el que cuentan los concejales que ahora tienen las actas para saber qué se dijo, las sesiones grabadas para que la pueda ver la ciudadanía, todo es ganancia a muy bajo costo, digo. O sea, en realidad es ponerse las pilas en querer hacer algo y plantearse, como decía, objetivos concretos, siempre poniendo al ciudadano en el centro. Esa tiene que ser nuestra mirada ahora. Cada cosa que hagamos tenemos que preguntar, ¿y esto cómo lo beneficia al ciudadano? ¿Qué va a tener el ciudadano después de esta decisión? ¿Va a tener más información? ¿Va a acceder a más servicio? ¿Va a poder saber qué hacemos? ¿Cuál es el beneficio? El ciudadano va en el centro siempre a la hora de pensar cualquier acción o política de gobierno en cualquier poder del Estado. Buenas tardes. Hola, Claudia. Hola, otra Claudia. Otra Claudia, sí. Yo soy Claudia Sánchez y soy presidenta del Consejo Deliberante de Villa Domínguez. Muy bien. Es un pueblo de 2.800 habitantes aproximadamente, así que muchos de los concejales que comparten el recinto no tienen sus tareas laborales acá en la localidad, así que durante la semana viajan y eso a veces dificulta la reunión, las sesiones, organizar y bueno, y acceder a toda la documentación. Tomando el 2024, cuando nosotros ingresamos en la gestión, que no había nada digitalizado en la municipalidad, me estoy refiriendo al consejo puntualmente, hicimos un análisis, porque yo también soy docente y entonces, bueno, la planificación en el docente es clave. Así que, bueno, hice un diagnóstico de todo lo que nosotros comenzamos y teníamos en ese momento. En base a eso, planificamos todo el futuro. Y en este año hicimos con Secretaría del Consejo, armamos una mesa virtual con lo que teníamos, te diría casi artesanal, usando la nube, una mesa virtual interna para que los concejales puedan acceder a toda la documentación, para que puedan hacer la presentación de sus proyectos. Todavía no hemos incorporado la firma digital y que sí lo haremos porque todo es tal cual lo decís vos, es un proceso, como tal vamos trabajando también sobre el error y mejorando, tratando de mejorar, pero bueno, también ponerlo a disposición para que, como para comenzar, esto es para comenzar, pero estamos esperanzados de que bueno, lo alcanzaremos. Ese consejo que estaba mirando yo ahí, ese estado inteligente,
como lo vemos como la gran misión, digamos, a alcanzar. Sí, es lejano, parece lejano, pero también vimos cómo los cambios en el mundo en materia de tecnología son cada vez más acelerados. Y eso está generando un dinamismo que no lo vamos a poder, no lo vamos a poder dimensionar y vamos a vivir ese proceso de cambio de manera muy, muy rápida. Fíjense que WhatsApp existe hace poco menos de 20 años y fíjense que nosotros lo naturalizamos en nuestras vidas. Y hay servicios que antes eran inaccesibles para el ciudadano y hoy para el ciudadano y para los gobiernos y hoy son muy accesibles. O sea, la rapidez de los cambios tecnológicos también está empujando a que se abarate el precio y la barrera de acceso sea menor. Entonces hoy es mucho más fácil interactuar con la tecnología de lo que era hace unos años. Me parece excelente la iniciativa que has compartido, Patricia y Claudia. Patricia, te digo Patri para diferenciarte de Claudia. Sí, está bien. Y me parece un ejemplo a imitar, ¿no? Es una herramienta muy simple que permite tener la información cuando los concejales la necesitan. Es un mejor ejercicio de la democracia, además, porque le das todas las herramientas a los concejales para que puedan tomar mejores decisiones, presentar mejores proyectos. Eso mejora la calidad del debate parlamentario y ese es el camino. Y vos lo planteaste perfecto y esto no estuvo coordinado, les aseguro, pero es una forma de cómo uno en su metro cuadrado puede diseñar una estrategia que resuelva un problema usando la tecnología y que mejore la calidad del trabajo que hace cotidianamente. Así que cosas como la que planteó Claudia Patricia recién, son cosas a las que los invito o los invitamos nosotros desde Modernización a empezar a pensar el día a día. Sí, Diana. Allá. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Soy Diana, de la secretaria del Consejo Deliberante de San José. Como dijo mi antecesora Claudia, es también docente. Y bueno, nosotros en el Consejo, ya cuando llegamos en esta gestión, ya se digitalizan, ¿sí? Todo lo que es ordenanza, está subido a la página del Consejo, que todas las personas pueden verlo. También la municipalidad cuenta con un sistema en el cual tanto el Departamento Ejecutivo como nosotros, que somos el Poder Legislativo, cargamos los expedientes que llegan, se escanean a ese sistema, pero internamente este año surgió, porque realmente sirve el trabajo en equipo, no todos somos especialistas en esto, pero todos nos ayudamos, el personal administrativo que tenemos, se creó un Excel de mesa de entrada que lo pueden ver todos los concejales y se va subiendo lo que ingresa y a su vez los movimientos que tiene, un seguimiento, si eso fue derivado a un área, si entró en tal sesión, en qué comisión, que la verdad que nos está dando mucho resultado. Bueno. Y los chicos también han logrado la manera de que también subir escaneado a ese documento de Excel, también la documentación que la pueden ver. Entonces nos manejamos muchísimo con lo que es el Drive. Para cada comisión o sesión que tiene el consejo se suben las carpetas, son carpetas que se hacen, sesión 1, comisión tanto, y ahí se le sube el plan de labor, se les sube la documentación que tienen que leer, eso para que lo vean todos los concejales. Impecable. Por ahí lo que nos pasa todavía es que los ciudadanos todavía llevan el papel. No, por más que tengan la dirección de email o que sea, todavía siguen con el papel a llevarlo pero bueno, es pasito a pasito. Creo que la mayoría estamos acá para capacitarnos y aprender algo más y también innovando. Excelente, gracias por compartirlo, Diana. Es así como vos decís, el ciudadano todavía está acostumbrado al papel porque el Estado le sigue mostrando gestos vinculados al papel. También tenemos que empezar a cambiar eso. Es lento, lo sé, lo vivo día a día, pero está bueno que se vayan generando iniciativas como la que acabas de comentar también para facilitar el intercambio de información entre, en este caso, los dos poderes, porque los reclamos llegan al Ejecutivo, pero los puede ver el Legislativo y de esa manera uno va articulando, ¿no? El gobierno local es el más apasionante, a mi criterio, de los gobiernos, ¿no? A la hora de gestionar, porque es el punto de contacto más cercano con el ciudadano, donde uno escucha de primera mano todas las demandas
y las puede resolver, o sea, tiene como más herramientas para resolver. A medida que uno avanza en los niveles de gobierno, ya es como que empieza a ser más abstracto el tema y las competencias son distintas y es como que se va alejando un poquito del ciudadano. Hay trámites de cercanía como el registro civil, pero después hay trámites donde el ciudadano casi no interactúa de manera directa, sino que interactúan instituciones de segundo orden, los clubes, las asociaciones civiles o las empresas directamente con el Estado. Pero bueno, es interesante ver estas reflexiones de casos concretos con herramientas simples que tenemos al alcance de la mano. Muy bien, acá en Caseros tienen la metodología similar de los Drive, que antes era en papel. Buenísimo. Bueno, me encanta que se haya generado este debate, esta interacción. No sé si alguien tiene alguna pregunta más concreta sobre lo que estuvimos trabajando. Sí, ya nos pasamos de tiempo, pero como se generó un lindo debate, lo dejé transcurrir porque me parece importante que aprovechemos estos espacios. No todos los días nos encontramos a charlar 100 personas sobre transformación digital, así que, bueno, para mí es muy provechoso esto. Así que si tienen alguna pregunta, aprovechemos para hacerla ahora. Bien, bueno. No, si no hay más comentarios, les dejo alguna reflexión como para tener en cuenta y que tiene que ver con esto que venimos conversando, ¿no? Yo lo que planteo al inicio es que la transformación digital ya no es una, diríamos, no es una necesidad, no es una opción para los gobiernos, sino que es una necesidad que se impone en nuestra agenda. Lo vimos nosotros como el cambio acelerado del mundo y del consumo de la tecnología de transformación digital está empujando a las empresas y a todas las organizaciones a cambiar su manera de interactuar, ¿no? Y ese proceso de cambio nos obliga a nosotros a repensar el vínculo que tenemos con la ciudadanía, ¿sí? A todos los niveles de gobierno, al gobierno provincial y al gobierno municipal también. Y en esa necesidad de repensar el vínculo con la ciudadanía, nosotros tenemos que pensar qué opciones tenemos para innovar en lo público. Como les decía, en nuestro metro cuadrado, qué cosas podemos hacer nosotros para mejorar la calidad de la interacción entre el Estado y la ciudadanía, ya sea desde brindarle más información para que pueda auditar la tarea de gobierno o mejorar la comunicación para que el ciudadano pueda plantear todas las demandas que tiene el Estado y que ese ida y vuelta de participación ciudadana empiece a concretizar un poco más el anhelo de nuestro sistema democrático, que es que nosotros podamos cumplir con la división de poderes y los criterios de representatividad que establece nuestro diseño constitucional. Así que yo los animo a liderar el cambio desde lo local, ¿sí? No implica, como les decía, hacer el Estado inteligente de 0 a 100, sino empezar por lo que nos toca, por lo más cercano a nosotros y hacerlo bien. Esa es un poco la iniciativa. Es muy simple lo que les estoy invitando a hacer, pero también sé que es muy poderoso cuando esto se hace en masa. Así que, bueno, yo con esto doy por finalizada la clase de hoy. Después les voy a pasar la información de todo lo que estuvimos charlando, la presentación, el documento que les preparé para eso, y los dejo, o sea, quedo a disposición también. Les voy a pasar mi correo oficial para que puedan hacerme cualquier consulta. Si es chiquitita y operativa, prometo que respondo. Por ahí me tomo unos días, pero siempre estoy atento al correo oficial. Y si no, ya lo tienen a Nico, que lo conocen todos, y es nuestro representante con todos los gobiernos locales tratando de homogeneizar un poco las demandas y requerimientos. Así que muchas gracias por el espacio nuevamente, al Senado también por haber encauzado esta iniciativa. Impecable, muchas gracias Alejandro también por sumarte. Y antes que nos despidamos, y sé que algunos ya se tienen que ir por cuestiones de agenda, ahí les comento, para los que no han podido marcar asistencia no hay problema, es solamente para tener un registro de las participaciones. Para quienes no hayan podido sumarse en esta primera instancia, lo pueden hacer en el segundo módulo. Este módulo queda grabado y se va a cargar también la presentación que hizo Viale, así que van a tener ahí toda la info para repasar. Y otra cuestión, que nos vamos a volver a encontrar el próximo 2 de junio, 17 horas, para avanzar con la formación.
y cualquier otra duda o consulta que tengan, quedamos a disposición. Y aprovecho, ya que hay casi 100 personas de gobiernos locales todavía, pasar un aviso parroquial que ya estamos convocando el día jueves en Concepción del Uruguay. Vamos a estar realizando una charla respecto al fin del cobre, que es el fin de la telefonía fija como la conocemos, que va a terminar afectando a las instituciones públicas, municipios, comisarías, centros de salud, hospitales, y sería importante poder encontrarnos, sobre todo quienes están un poco más cerca, para empezar a debatir. Va a estar la empresa Telecom, que es la responsable por ahí de la gran cantidad de la telecomunicación acá en Entre Ríos, y vamos a poder debatir acerca de las alternativas que hay para reemplazar el cobre y la telefonía fija como la conocemos. Así que quienes puedan acercarse, sería importante poder contar con todos ustedes. Si no hay más dudas o consultas, les agradezco a todos su participación en nombre de Modernización y del Instituto de Formación Legislativa. Ivana también tenía otro compromiso, así que no se pudo quedar hasta el final, pero también les envía saludos y nos vamos a estar encontrando el próximo lunes 2 de junio Nicolás, para seguir con la formación. Nicolás, Sí, perdón, te pregunto, en Concepción del Uruguay el jueves, ¿a qué hora y en qué lugar? jueves, ya le digo, 9:30 va a arrancar y va a terminar cerca de las 12 este evento porque va a ser bastante de formación. En Urquiza 800, ahí yo ya les escribo acá, es en el aula magna de los institutos universitarios de la Policía de Entre Ríos. Urquiza 800, 9:30 horas. Cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp, ya quedó ahí en los comentarios. Muchas Eh, gracias. y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Hasta luego. Adiós. Chao chicos, hasta Adiós. luego. Adiós. Chau, chau.